Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Cualquier neurólogo, en su práctica, se ha topado con el enorme desafío que representa diagnosticar la parálisis supranuclear progresiva. Es una de esas entidades que se disfraza, que imita a otros parkinsonismos, pero que avanza con una tenacidad implacable. Hoy vamos a sumergirnos profundo, hasta su arquitectura genética, en una revisión que es simplemente fundamental para descifrar los secretos de la PSP en la clínica actual. Muy bien, este será nuestro mapa. Vamos a hacer un viaje que nos llevará desde la cama del paciente hasta su genoma. Empezaremos con el panorama clínico de la PSP, para después meternos de lleno con MAPT, que es el actor genético principal. De ahí abriremos la toma para ver otros genes que nos pueden confundir, que mimetizan la enfermedad. Analizaremos los hallazgos de verdad revolucionarios de los estudios WAS y vamos a cerrar con lo más importante: cómo todo este conocimiento se traduce y se aplica en nuestra práctica diaria. Perfecto. Empecemos por los cimientos. ¿Qué es lo que define a la parálisis supranuclear progresiva? Y sobre todo, ¿cuál es su lugar en este vasto universo de las enfermedades neurodegenerativas? Ok, la PSP es, por definición, la taupatopatía primaria de 4 repeticiones, la famosa 4R, más común que existe. Se nos presenta con un cuadro clínico muy característico, esa parálisis de la mirada vertical, una inestabilidad postural que provoca caídas muy al inicio del padecimiento, un síndrome acinético rígido y, claro, el deterioro cognitivo. Su prevalencia, aunque podríamos considerarla baja, de 5 a 7 por 100.000, en la práctica representa un reto diagnóstico y terapéutico mayúsculo. Pero como siempre en neurología, aquí es donde la trama se complica. Más allá de ese fenotipo clásico de Richardson que todos conocemos, la PSP es increíblemente heterogénea. Y esto es crucial. Por décadas la consideramos una enfermedad esporádica, casi un golpe de mala suerte. Hoy la evidencia es simplemente contundente. Existe un componente genético potentísimo que no solo explica las raras formas familiares, sino que modula de forma decisiva el riesgo en absolutamente todos los casos. Bien, pasemos ahora a nuestro protagonista genético. Y digo protagonista porque el gen MAPT no es solo un factor de riesgo más en la lista. Es, sin lugar a dudas, el principal determinante genético que conocemos para la PSP. Su influencia es profunda. A ver, analicemos cómo funciona. El gen MAPT es el que nos da las instrucciones para fabricar la proteína tau, pero la clave de todo está en un proceso llamado empalme alternativo del exón 10. Este mecanismo genera isoformas con 3 o 4 repeticiones de unión a microtúbulos, la tau3R y la tau4R. En un cerebro sano hay un balance perfecto, 1 a 1. Pero en la PSP, esta balanza se rompe y se inclina de forma patológica hacia un exceso de tau4R. Y justo como lo señalan las flechas en el diagrama, es ahí, en esos puntos donde las mutaciones causan estragos. Y este dato es, desde el punto de vista estadístico, simplemente demoledor. Ser portador homocigoto del haplotipo H1 del gen por MAP eleva el riesgo de desarrollar PSP más de 5 veces. Y ese valor de P, con un exponente al amino 116, es una de las señales genéticas más potentes en toda la neurología. Esto no deja lugar a dudas y consolida a este haplotipo como el factor de riesgo más importante, por mucho, para la PSP esporádica. Ahora, vamos más allá del riesgo del haplotipo. En esta tabla vemos las mutaciones que directamente causan la enfermedad. Y hay dos cosas que saltan a la vista inmediatamente. Primero, la edad de inicio, una media de 44.8 años. Estamos hablando de décadas antes que la forma esporádica. Y segundo, la variabilidad clínica. Mientras que la mutación R5L debuta con caídas, la N279K se presenta como un parkinsonismo puro. Esto, si le sumamos una fuerte historia familiar, debe ser para nosotros una bandera roja clínica de primer nivel. Muy bien, sigamos adelante y ampliemos el campo de nuestra investigación genética. El panorama no termina en MAPT. Hay otros genes por ahí, con mutaciones que pueden provocar o, peor aún, imitar el fenotipo de la PSP. Y esto es absolutamente vital para nuestro diagnóstico diferencial. Y aquí aparece un viejo conocido de la enfermedad de Parkinson, el gen LRRK2. Emerge aquí como un gran imitador de la PSP. Pero la pista diagnóstica clave, como lo muestra la tabla, es la edad de inicio. Con una media de 72.3 años, estos pacientes debutan casi 3 décadas más tarde que aquellos con mutaciones en MAPT. Esa diferencia de tiempo es clínicamente muy significativa. Y aquí el cuadro se vuelve todavía más fascinante y complejo. Las mutaciones en DCTN1 pueden dar un síndrome que clínicamente se parece muchísimo a la PSP. Pero a nivel molecular, la historia es otra, completamente distinta.
La patología de base no es una tauopatía, sino una proteinopatía por TDP43. La edad de inicio, con una media de 56.3 años, queda justo en medio de los casos de MAPT y LRRK2, lo que subraya por qué las pruebas genéticas son, en muchos casos, indispensables para un diagnóstico de precisión. Y la lista de estos imitadores genéticos sigue creciendo. Incluye a gigantes de la neurodegeneración como C9orf72 y GRN. ¿Qué nos dice esto? Refuerza un concepto que es fundamental en la neurología moderna, que estas fronteras clínicas tan claras que trazamos entre enfermedades como PSP, ELA o demencia frontotemporal, bueno, a nivel molecular, son cada vez más borrosas. Nos está revelando vías patogénicas que se comparten entre ellas. Ahora vamos a dar un salto de escala. Dejemos por un momento las mutaciones monogénicas y exploremos los estudios de asociación del genoma completo, los GUAs, que han analizado el ADN de miles y miles de personas para encontrar pistas completamente nuevas. Esta tabla es el resumen de los grandes descubrimientos. Más allá de reconfirmar con una fuerza brutal el locus de MAPT, los GUAs han sacado a la luz nuevos loci de riesgo con una significancia estadística altísima. Genes como STX6, EIF2AK3, MOBP o SLCO1A2 han sido implicados. Esto nos está abriendo ventanas a mecanismos biológicos que antes simplemente no asociábamos con la PSP. Y aquí es donde la genética se vuelve de una elegancia increíble, porque ya no es una simple lista de genes, es un mapa de rutas biológicas. De repente, la PSP ya no es solo una enfermedad de la proteína tau, y F2AK3 la conecta con la respuesta al estrés celular, MOBP con la fragmentación de proteínas y TRIM11 con el sistema de limpieza celular, la vía ubiquitina proteasoma. Estamos literalmente gen a gen dibujando el mapa molecular completo de la enfermedad. Muy bien, la pregunta del millón. ¿Cómo integramos toda esta avalancha de información genética en nuestra consulta en el día a día? Vamos a sintetizar todos estos datos en un marco que sea coherente, clínico y sobre todo aplicable. Esta comparación es oro puro para la clínica. A la izquierda tenemos el perfil clásico de una mutación en MAPT, inicio antes de los 50, historia familiar positiva y una taupatía pura. A la derecha, el perfil de LRRK2 o de CTN1, un inicio mucho más tardío, frecuentemente esporádico o con antecedentes de Parkinson, y una patología molecular que puede ser tau, pero también sinucleína o TDP43. Estas son precisamente las pistas que nos tienen que guiar en la consulta. Entonces, vamos a resumir todo en 3 mensajes clave para llevarse a la práctica clínica. Primero, si tenemos una PSP de inicio temprano o con una clara carga familiar, pensar en MAPT es obligatorio. Segundo, en los parkinsonismos atípicos, nuestro diferencial genético tiene que incluir LRRK2 y DCTN1. Y tercero, que es quizás el punto más emocionante, esta genética va mucho más allá del diagnóstico. Nos está entregando el mapa de las vulnerabilidades moleculares de la PSP, iluminando el camino hacia futuras terapias de precisión. Y cerramos con una reflexión que me parece fundamental. La genética nos ha dado un lenguaje nuevo, un código para descifrar la PSP, permitiéndonos reclasificarla, entenderla con una profundidad que antes era impensable. Así que la pregunta que nos llevamos ya no es si estos biomarcadores genéticos van a transformar nuestro campo, sino qué tan radicalmente lo van a hacer en la próxima década. Toda la información que hemos presentado en este análisis, por supuesto, se fundamenta en evidencia científica rigurosa, cuya fuente principal se detalla a continuación. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.